Con el paladar del alma lo saborea con ardiente deseo, esto es, con mi ardiente caridad, amor inefable. Por ese amor la he hecho digna de recibir el gran misterio de este sacramento y la gracia que se ve que se recibe en este sacramento. Por consiguiente, ves que no solo con los sentidos corporales debéis recibir y ver este sacramento, sino con los sentidos espirituales, preparándolos con afecto de amor para recibirlo y paladearlo. 112. Excelencia en que se encuentra el alma que recibe en gracia este sacramento. Considera, hija carísima, en cuánta excelencia se halla el alma si recibe como debe el pan de vida, manjar de los ángeles. Recibiendo este sacramento, está ella en mí y yo en ella. Al modo que el pez está en el mar y el mar en el pez, así estoy yo en el alma y ella en mí, mar de paz. En esa alma está la gracia, porque, si recibe este pan de vida en gracia, ésta permanece en el alma. Consumido el accidente de pan, dejo yo ahí la impronta de la gracia. Como el sello que se pone sobre la cera caliente, levantado el sello, allí queda su huella. Del mismo modo, la virtud de este sacramento permanece en el alma, esto es, queda ahí el calor de la divina caridad, clemencia del Espíritu Santo, queda la luz de la sabiduría de mi Hijo unigénito. Con los ojos del entendimiento iluminados por esa sabiduría, permanece fuerte, participando de mi fortaleza y poder, haciendo al alma robusta y poderosa contra la tentación de los propios sentidos, contra el demonio y contra el mundo. ¿Ves, pues, que al alma le queda la huella una vez levantado el sello, consumida aquella materia, es decir, los accidentes del pan? Este verdadero sol vuelve a su esfera, no es que se hubiera apartado, como te he dicho, pues siempre estuvo unido conmigo. El abismo de mi caridad, para vuestra salvación y para alimento en esta vida, en que sois peregrinos y caminantes, y para que tuvierais refrigerio y no perdierais la memoria del beneficio de la sangre, os lo ha dado en comida por mi divina dispensación y por providencia divina, socorriendo vuestras necesidades, dándooslo en alimento esta mi dulce verdad. Mira, pues, lo obligados que os halláis a devolverme amor, puesto que os amo tanto y soy suma y eterna bondad, digno de ser amado por vosotros. 113. Se ha hablado de la excelencia del sacramento para que se conozca mejor la dignidad de los sacerdotes. Dios exige mayor pureza en ellos que en los demás. Oh hija queridísima, te he dicho todo esto para que conozcas mejor la dignidad en que he colocado a mis ministros y te duelan más sus miserias. Si ellos mismos tuviesen en cuenta esa dignidad suya, no yacerían en las tinieblas del pecado mortal ni mancharían la cara de su alma. No solo no me ofenderían a mí y a su dignidad, sino que, si diesen su cuerpo al fuego, les parecería no poder satisfacer a tantas gracias y beneficios como han recibido, porque no pueden llegar a dignidad mayor en esta vida. Ellos son mis ungidos y les llamo mis Cristos, pues les he concedido que me administren para vuestro bien y, como a flores fragantes, lo he colocado en el cuerpo místico de la Santa Iglesia. Esta dignidad no la he concedido a los ángeles, sino al hombre. A ellos los he elegido por ministros míos, y a los que he colocado como ángeles deben serlo en la tierra durante esta vida. Deben, por tanto, ser como los ángeles. A toda alma le pido pureza y caridad por amor a mí y a su prójimo y que le ayuden en lo que puedan, ofreciendo oraciones por él y permaneciendo en la dirección de la caridad. Más pureza pido aún a mis ministros y más amor a mí y a su prójimo, debiendo administrar el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito con ardor de caridad y hambre de la salvación de las almas para gloria y por amor de mi nombre. Como los ministros quieren limpieza en el cáliz donde se celebra este sacrificio, así exijo yo limpieza y pureza de corazón, de su alma y de su espíritu. Quiero que el cuerpo, como instrumento de su alma, se conserve en perfecta pureza. No quiero que se alimenten de la inmundicia y se revuelquen en ella,
ni se encuentren hinchados de soberbia, buscando los grandes cargos, ni que sean crueles consigo y con el prójimo. Porque, si son crueles consigo mismos por la culpa, son crueles con las almas de sus prójimos, ya que no les dan ejemplo de vida, ni se preocupan de arrancar las almas de las manos del demonio, ni de administrar el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito y mi verdadera luz en los sacramentos de la Santa Iglesia. Y así, siendo crueles consigo, son crueles con los demás. 114. Los sacramentos no se deben vender ni comprar. Los que reciben deben ayudar a los ministros en lo temporal. Reparto de los bienes temporales de los sacerdotes. Quiero que sean generosos y no avaros, es decir, que por codicia y avaricia no vendan la gracia de mi Espíritu Santo. No deben, no quiero que obren así, antes bien, puesto que los han recibido como don y generosidad de mi bondad, así, como don y con corazón generoso, por afecto de amor a mi nombre y a la salvación de las almas, deben dar caritativamente a toda criatura racional, por caridad, a los que humildemente les piden. No deben recibir cosa alguna como precio, porque no la han comprado, sino recibido gratuitamente de mí para que os sirvan, pero si lo pueden y deben hacer como limosna. De este modo deben obrar los fieles que reciben algún servicio, deben darles limosna en cuanto puedan, porque mis ministros deben ser sostenidos por vosotros en las cosas temporales, atendiendo a su necesidad, y vosotros debéis ser alimentados por ellos en cuanto a la gracia y a los dones espirituales, es decir, los sacramentos, que he puesto en la Santa Iglesia para que los administren en vuestro provecho espiritual. Os hago saber que, sin comparación, os doy yo más a vosotros que vosotros a ellos, puesto que las cosas finitas y transitorias con que vosotros les ayudáis no pueden compararse conmigo, que soy infinito. Por mi providencia y divina caridad, los he puesto para que os administren, y no solo en este ministerio, sino en cualquier otra cosa os sean repartidas las gracias espirituales, sea por la oración o de otro modo. Con vuestros bienes temporales no llegáis ni podéis llegar a corresponder a lo que recibís espiritualmente, sin comparación alguna. Ahora te digo que los bienes que reciben de vosotros están obligados a distribuirlos de 3 modos, o sea, haciendo 3 partes, una para sí mismos, otra para los pobres y otra para la Iglesia, en las cosas que sean necesarias, y no de otro modo. Me ofenderían usando de ellas de otra manera. 115. Dignidad de los sacerdotes. La eficacia de los sacramentos no disminuye por culpa de los que los administran o de los que los reciben. Dios no quiere que los seglares se metan a corregirlos. Así obraban los dulces y gloriosos ministros, cuya excelencia te pedí que considerases, a más de la dignidad que les había dado al hacerles mis Cristos. Como ejercitaron virtuosamente esta dignidad, se hallaban vestidos de este dulce y glorioso sol que yo les di para que lo administrasen. Mira al dulce Gregorio, a Silvestre y a los demás antecesores suyos en el decurso de los tiempos desde el principal pontífice, Pedro, a quienes le fueron dadas las llaves de mi verdad, diciéndole, Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos, lo que desates en la tierra estará desatado en el cielo, lo que ates en la tierra estará atado en el cielo. Ten en cuenta, hija queridísima, que, al manifestarte la excelencia de su virtud, te mostraré más plenamente la dignidad en que he colocado a mis ministros. Esta es la llave de la sangre de mi Hijo unigénito, la que abrió la vida eterna, que durante largo tiempo estuvo cerrada por el pecado de Adán. Pero después que yo os di a mi verdad, o sea, al verbo de mi Hijo unigénito, sufriendo muerte y pasión, con su muerte destruyó vuestra muerte, dándoos un baño de sangre. De modo que su sangre y su muerte, en virtud de mi naturaleza divina unida a la humana, abrió la vida eterna. ¿A quién dejó las llaves de esta sangre? Al glorioso apóstol San Pedro y a los demás que han venido y vendrán hasta el último día del juicio.
Ellos tienen y tendrán la misma autoridad que Pedro. Por ningún defecto suyo se aminora esa autoridad, ni se quita la perfección a la sangre ni a ningún sacramento, porque, como te dije, este sol no se ensucia con inmundicia alguna y no pierde su luz por las tinieblas del pecado mortal que haya en los que los administran o en los que lo reciben, pues su culpa no puede lesionar a los sacramentos de la Santa Iglesia ni disminuir su eficacia. Sin embargo, disminuye la gracia y aumenta la culpa en los que los administran o reciben indignamente. De modo que Cristo en la tierra, el papal tiene la llave de la sangre, para darte a entender cuánta reverencia deben tener los seglares a estos ministros, sean buenos o malos, y cuánto me desagrada la falta de reverencia a ellos. ¿Sabes que te mostré el cuerpo místico de la Iglesia en forma de bodega en la que se hallaba la sangre de mi Hijo unigénito? Por esa sangre tienen valor y vida todos los sacramentos. A la puerta de esta bodega estaba Cristo en la tierra, a quien se le había encargado administrar la sangre. A él competía nombrar administradores que le ayudasen a repartirla por todo el cuerpo de la religión cristiana. Quien era aceptado y ungido por el Cristo en la tierra, quedaba hecho ministro de ella, y no los demás. De ellos salió el orden clerical, y a cada uno lo puso en el oficio de administrador de esta sangre gloriosa. Como él les ha nombrado por ayudantes suyos, a él le corresponde corregirles de sus defectos. Así quiero que sea, pues por la excelencia y autoridad que les he dado, los he eximido de la servidumbre, esto es, de la sujeción al dominio de los señores temporales. La ley civil nada tiene que hacer en cuanto a su castigo. Corresponde únicamente a quien está designado para gobernar y administrar según la ley divina. Estos son mis ungidos, y por eso dijo la Escritura, no queráis tocar a mis Cristos, por lo cual no puede un hombre llegar a mayor desgracia que atreverse a castigarlos. 116. Dios estima hecha contra la persecución contra la Santa Iglesia o sus ministros. Es un pecado de más gravedad que cualquier otro. Si me preguntases por qué te aseguré que era más grave la culpa de los que perseguían a la Iglesia que todas las demás y por qué no quería yo que por los defectos de los ministros disminuyera la reverencia hacia ellos, te respondería y te respondo, porque toda reverencia para con ellos no se hace a ellos, sino a mí, por virtud de la sangre que les he encargado administrar. Si no fuera por esto, les deberíais tener la reverencia que a los demás hombres. Por causa de su ministerio estáis obligados a la reverencia y a acercaros a ellos no por lo que son en sí mismos, sino por el poder que les he dado, si es que queréis recibir los santos sacramentos de la Iglesia. Si, pudiéndolo recibir, no lo queréis, os hallaréis y moriréis en estado de condenación. Así, pues, no se la prestáis a ellos, sino a mí y a la sangre, puesto que somos una misma cosa por la unión de la naturaleza divina y la humana. Lo mismo que la reverencia se tiene a mí, así también la irreverencia, pues te he dicho que la reverencia no debéis tenerla por ellos mismos, sino por la autoridad que yo les he dado. No deben ser ofendidos, porque ofendiéndoles me ofenden a mí y no propiamente a ellos. Yo he prohibido que mis Cristos sean tocados. Por eso, nadie se puede disculpar, diciendo, yo no hago injuria ni soy rebelde contra la Iglesia, sino que actúo contra los defectos de los malos pastores. Ese tal miente y no comprende, cegado por el amor propio, o ve muy bien, pero hace como si no entendiera, para disimular el remordimiento de su conciencia, comprende que persigue a la sangre de Cristo y no a ellos. A mí se da la injuria, como se da la reverencia, y por eso son para mí los escarnios, villanías, oprobios y vituperios que les hacen. Considero hecho a mí lo que se ha hecho a ellos, porque dije y repito que no quiero que mis Cristos sean tocados. Yo los castigaré, no deben hacerlo ellos. Pero ellos, los malvados, muestran la falta de reverencia que tiene a la sangre y que aman poco el tesoro que les he dado para su salvación y vida de su alma.
no podíais recibir más que el que yo me dé a vosotros en comida, Dios y hombre, todo entero. Como la reverencia que les es debida no os hacían atención a mí, por eso la han ido descuidando, persiguiéndoles y mirando a sus muchos pecados y defectos, de los que te hablaré en otro lugar. Si de veras le hubieran guardado esa reverencia por mi causa, no se la perderían por ninguno de sus defectos, porque las faltas no aminoran la eficacia de este sacramento, y tampoco deben hacer que decrezca la reverencia, y, cuando decrece, me ofenden. Este pecado es más grave ante mí que todos los demás por muchas razones, pero te diré solo las tres principales. Una es porque lo que hacen a ellos me lo hacen a mí. La segunda, porque quebrantan el mandamiento, pues he prohibido que los toquen, y con ello menosprecian la eficacia de la sangre de Cristo, que consiguieron en el santo bautismo, no obedeciendo cuando hacen lo que les está prohibido. Son rebeldes contra esta sangre, porque les han privado de la reverencia y se han rebelado contra mis Cristos con gran persecución. Son miembros podridos, separados de la Santa Iglesia, por lo que, mientras persistan obstinados en la rebelión e irreverencia, si mueren en este estado, van a la condenación eterna. Es cierto que, llegada la muerte, si se humillan y reconocen su culpa y, queriéndose reconciliar con su cabeza, si no pueden hacerlo en aquel momento, reciben misericordia, esto suponiendo que tengan tiempo para ello, lo que no es seguro. La tercera razón es porque su culpa es más grave que las otras, pues se funda en que han pecado por su propia malicia y con deliberación, conociendo que en buena conciencia no lo pueden hacer y que pecan haciéndolo. Es ofensa que procede de una perversa soberbia, sin placer corporal, que más bien aniquila al alma y al cuerpo. El alma se destruye al privarse de la gracia, y muchas veces es roída por el gusano de la conciencia. Los bienes temporales se aniquilan en servicio del demonio, por lo que los cuerpos mueren como animales. Este pecado se comete propiamente contra mí, no con pretexto de propia utilidad o deleite, sino con malicia y humo de soberbia. Esta tiene su origen en el amor sensitivo y en el temor perverso que tuvo Pilato, que, por temor a perder su cargo, mató a Cristo, mi Hijo unigénito. Así han obrado y obran estos. Todos los demás pecados se cometen por simplicidad, o por negligencia en conocer, o por malicia, es decir, cuando se conoce el mal que se hace, pero por el deleite desordenado o el placer que hay en el pecado, o por provecho que puede seguirse pecando, me ofenden a mí, a su alma y a la de su prójimo. A mí, porque no dan gloria y alabanza a mi nombre, y al prójimo, porque no le dan la dilección de la caridad. Pero no me hieren propiamente a mí, sino a la cara, se ofenden, sin embargo, a sí mismos, y esta ofensa me desagrada por el daño que se hacen. Esta ofensa va directamente contra mí, sin intermediarios. Los otros pecados tienen alguna disculpa y son hechos interviniendo otros, porque ya te dije que todo pecado y toda virtud se llevan a efecto mediando el prójimo. El pecado se hace por la privación de la caridad de Dios y del prójimo, y la virtud, con el amor de la caridad. Ofendiendo al prójimo, me ofenden a mí por medio de él. De entre mis criaturas racionales, he elegido a estos mis ministros, que son mis ungidos, como administradores del cuerpo y de la sangre de mi Hijo unigénito, carne vuestra unida con mi naturaleza divina. Por eso, cuando consagran, se hallan en lugar de Cristo, mi Hijo. Esos miserables persiguen la sangre, y se privan del tesoro de los frutos de la sangre. ¿Ves, por tanto, que esta ofensa es hecha al Verbo, y, por tanto, a mí, porque él y yo somos uno? Por lo cual esta ofensa es más grave, hecha a mí y no a los ministros, pues a estos no se les da el honor ni la persecución, sino a mí, o sea, a esta gloriosa sangre de mi Hijo, con el que soy una misma cosa. Por eso te aseguro que,
Si todos los demás pecados que han cometido se pusieran de un lado y solo este del otro, pesará más este que los otros, como te manifesté para que tuvieses motivo de dolerte de mi ofensa y de la condenación de estos miserables y para que con tu amargura y la de los demás servidores míos, por mi bondad y misericordia, se disipasen tan grandes tinieblas a que han llegado estos miembros podridos, separados del cuerpo místico de la Santa Iglesia. Apenas encuentro, sin embargo, quien se duela de la persecución que se hace a esta gloriosa y preciosa sangre, y si quienes me hieran continuamente con las saetas del amor desordenado y temor servil, con la propia reputación, como ciegos, tomando por honor lo que es vituperio, y vituperio lo que es honor, cuando deben someterse al que es su cabeza. Con estos vicios persiguen la sangre. 117. Se habla de los perseguidores de la Santa Iglesia y de sus ministros. Te dije que me herían, y es la verdad. En su interior me persiguen como pueden. No es que yo en mí pueda recibir lesión alguna, ni ser herido por ellos, pero lo hacen como la piedra, que, arrojándola, no es recibida, sino que se vuelve contra el que la arroja. Así, los heridos por sus ofensas, los que arrojan la pestilencia, no me pueden hacer daño, sino que vuelve contra ellos la saeta envenenada de la culpa. Esta les priva de la gracia en esta vida, perdiendo el fruto de la sangre, y en el último momento, si no se enmiendan con santa confesión y contrición de corazón, llegan a la condenación eterna, separados de mí y ligados al demonio. Esos malvados han hecho una alianza con él, ya que bien pronto el alma queda privada de la gracia y unida al pecado. Esta unión es odio a la virtud y amor al vicio. La han hecho, por medio del libre albedrío, en manos del demonio, y así lo sujeta, que de otro modo no podrían ser aprisionados por él. Por este lazo, los perseguidores de la sangre se hallan unidos con otros, y, como miembros ligados al demonio, han tomado el oficio de demonios. Estos se ingenian para pervertir a mis criaturas, arrebatarles la gracia y reducirlas a la culpa de pecado mortal para que el mal que ellos padecen lo padezcan también las criaturas. Obran así, ni más ni menos, porque, como miembros del demonio, van provocando la rebelión en los hijos de la esposa de Cristo, mi Hijo unigénito, desligándolos del lazo de la caridad, sujetándolos con la miserable atadura. Privados del fruto de la sangre, causan cuanta turbación pueden, una vez privados de la dignidad de la sangre. Esta ligadura se halla anudada con la soberbia y la propia reputación, con el temor servil, pues pierden la gracia por temor a perder los cargos. Esos lazos llevan el sello de las tinieblas, porque conocen en cuántos males y miserias han caído y hacen caer a otros. Como no se corrigen, por eso no conocen, y, como ciegos se glorían de la destrucción de su alma y de su cuerpo. Oh queridísima hija, duélete infinitamente de ver tanta ceguera y miseria de los que, como tú, están lavados en la sangre y se nutrieron y crecieron con esa sangre a los pechos de la Santa Iglesia. Ahora, como rebeldes, por temor y con el pretexto de corregir los vicios de mis ministros a los que he prohibido que nadie toque, se han apartado de estos pechos. Esto debe causarte terror a ti y a los demás servidores míos, pues oyes que se ha hecho esta miserable alianza. Tu lengua no sería capaz de explicar nunca lo abominable que es. Lo peor es que, bajo la capa de los defectos de mis ministros, quieren cobijar y encubrir los suyos, y no consideran que no hay capa que pueda impedir a mi vista que yo los vea. Pueden ocultarse a los ojos de las criaturas, pero no a mí, a quien no se ocultan las cosas presentes ni ninguna otra. Yo os amé y conocí antes de que existieseis. Una de las razones por las que no se enmiendan los desgraciados hombres del mundo es que en realidad no creen con fe viva que yo les veo, que, si de veras creyeran que veo sus vicios y que todo vicio es castigado, como toda buena obra recompensada, no harían tanto mal,
sino que se corregirían de lo que han hecho y humildemente implorarían mi misericordia. Yo, por intercesión de la sangre de mi Hijo, se la otorgaría. Pero están obstinados y reprobados por mi bondad a causa de sus vicios, caídos en la mayor desgracia a causa de ellos, privados de la luz, y, como ciegos, son perseguidores de la sangre. Ninguna persecución debe llevarse a cabo por algún pecado que se vea en los ministros de la sangre. 118. Resumen de lo dicho sobre la Iglesia y sus ministros. Queridísima hija, te he dicho algo sobre la reverencia que se debe tener a mis ungidos a pesar de sus vicios, porque ésta no se les tiene ni debe tenérsele por sí mismos, sino por la autoridad que se les ha dado. Y como, por sus defectos, el misterio del sacramento no puede disminuir ni quedar dividido, no debe venir a menos la reverencia para con ellos, no por ellos, como se ha dicho, sino por el tesoro de la sangre. A fin de que te duelas más, te he dicho algo sobre lo que es la falta de reverencia, la persecución de la sangre y la liga que los enemigos han hecho contra mí, unidos en el servicio al demonio, lo mismo que te hablé de lo grave que es, cuánto me desagrada y el daño que se hacen a sí mismos. Este pecado es cometido especialmente mediante la persecución a la Santa Iglesia. En general, todos los cristianos que se hallan en pecado mortal menosprecian la sangre, y se privan de la vida de la gracia. Esto me desagrada, y su culpa es grave. Los buenos ministros. El deber de la corrección según justicia. Vida de los buenos ministros. Recapitulación sobre su dignidad. 119. Excelencia de las virtudes y obras de los buenos y virtuosos ministros. Tienen las propiedades del sol. Corrección de sus súbditos. Ahora, para dar consuelo a tu alma y mitigar el dolor por las tinieblas de aquellos desgraciados súbditos, abre los ojos de tu entendimiento y mira dentro de mí, sol de justicia. Verás los gloriosos ministros que, habiendo administrado el sol, han tomado la condición de sol. Te dije de ellos que habían recibido las propiedades del sol, y así, con el olor de su virtud, mitigan la pestilencia, y con su luz disipan las tinieblas. A esta luz quisiera que tú vieras las tinieblas y defectos de mis ministros. Como te dije de Pedro, el príncipe de los apóstoles, que recibió las llaves del reino, te repito lo mismo de los otros que han sido ministros en este jardín de la Santa Iglesia, o sea, que han administrado el cuerpo y la sangre de mi Hijo unigénito, sol del mundo, no dividido, y todos los demás sacramentos de la Santa Iglesia. Cada sacramento, colocado en diversos grados según su estado, vale para dar la gracia del Espíritu Santo, y todos dan vida en virtud de la sangre. ¿Con qué la han dado? Con la luz de la gracia, que procede de la verdadera luz. ¿Esta luz, está ella sola? No. No puede encontrarse sola la luz de la gracia ni puede estar dividida, sino que, o se halla entera, o no hay ni rastro de ella. Quien se halla en pecado mortal, está, por lo mismo, privado de la luz de la gracia. Quien tiene la gracia, tiene iluminados los ojos de su inteligencia. Conociéndome, pues, aquel a quien he dado la gracia y la virtud que la conserva, y por esa luz conoce la miseria y la causa del pecado, es decir, el amor propio sensitivo, aborrece el pecado. Al hacerlo recibe el calor de la caridad divina en su afecto, porque el afecto sigue al conocimiento. Recibe el calor de esta gloriosa luz cuando sigue la doctrina de mi dulce verdad, por lo que queda llena la memoria con el recuerdo del beneficio de la sangre. ¿Ves, pues, que no se puede recibir la luz sin recibir el calor y el color, por hallarse íntimamente unidos y ser una misma cosa? Tampoco puede una potencia del alma estar preparada para recibirme a mí, verdadero sol, sin que las tres estén preparadas y unidas en mi nombre. Porque enseguida los ojos del entendimiento se elevan con la luz de la fe sobre lo sensible, mirándose en mí, y el afecto va detrás,
amando lo que vieron y conocieron los ojos de entendimiento, y la memoria se llena de aquello que ama el afecto. En cuanto las tres potencias están preparadas,